El tema de la seguridad fuertemente caló al crecimiento de los barrios cerrados en la Argentina. Hay tantas cosas que cuando uno te soltás esa mochila de la preocupación, me refiero en términos de tranquilidad, pongo en la balanza y digo, lo tengo todo. Al privado se le carga un costo alto de infraestructura y de solucionar la infraestructura de acá y para el futuro. Y hoy en el contexto en el que estamos, el desarrollo inmobiliario no es un negocio que esté en su mejor momento. Amigos de Ladrillo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo debate sobre el mundo inmobiliario. Hoy, barrios privados, countries, popularmente conocidos. Le damos la bienvenida a Gonzalo Sanchezini, gerente general de Aires Desarrollos Inmobiliarios, 25 años, ¿está bien? 25 años en la Argentina, sí. Haciendo urbanismo residenciales, barrios privados, bienvenido a Ladrillo. Muchas gracias. Y voy al grano, ¿qué son hoy los barrios cerrados? Los countries, ¿está bien dicho, countries? Está bien dicho, es un lunfardo. Me parece que el barrio cerrado hoy es una propuesta de producto que atiende una necesidad insatisfecha que no le da la planificación urbana. Independientemente del negocio inmobiliario que hay atrás, la necesidad de seguridad, de planificación, de certidumbre, hoy se atiende con un producto que se llama barrio cerrado o country, como le quieras decir. Vamos a hablar y vamos a debatir sobre todos esos conceptos. Le damos la bienvenida también a Fernando Álvarez de Celis, nuevamente en Ladrillo. Muchas gracias. Segunda participación, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. ¿Coincidís? Coincido que falta planificación, coincido que en la Argentina hay un déficit habitacional muy fuerte y uno de los lugares que encuentra la población son los barrios cerrados. Hay que decir algunos datos, el área metropolitana de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes y 500.000 aproximadamente viven en barrios cerrados, con lo cual es un número bajo. Y sí hay que decir también que ocupa mucho suelo, ocupa casi el 15%, o sea, el 3% de la población del área metropolitana de Buenos Aires ocupa casi el 15% del suelo. Con lo cual es una mala medida de planificación, pero es una solución que encuentra el mercado y la sociedad para poder habitar. Bueno, Paula Peñal, directora comercial de PIP Negocios Inmobiliarios. Estamos apenas a 40 kilómetros de acá. Bueno, ¿coincidís con ellos? ¿Es un refugio de seguridad, en busca de la seguridad? ¿Es algo aspiracional? Bueno, Canning creció muchísimo en el último tiempo y esto se da casualmente por el hecho de que la gente está migrando en los últimos años en forma exponencial a lo que son los barrios privados, ¿no? Canning se focaliza por ser el corredor, le decimos verde, de Canning San Vicente, donde la gente encontrás más de 60 barrios a 80 barrios privados. ¿Cómo creció Canning? Sí, terrible. Si uno hubiera tenido la bola de cristal hace un par de años, compraba lotes Mirá, y por baratos. A raíz de la pandemia, ¿no? mucho más. Se ríe Fernando. Sí, baratos ya. Pero en un momento estaban muy baratos, o sea, Sí, cuando empezó sí. la explosión de Canning había muchos lotes y fueron subiendo de precio. ¿Por qué a partir de la pandemia? Y porque con la decisión de la gente fue con la oportunidad, digamos, del teletrabajo, hizo que puedas tomar la decisión de emigrar de los que vivían en Cava o los que vivían en otras zonas, de decir, bueno, tomo la decisión de decir, ya que puedo trabajar 2 veces en mi casa y no tener que requerir todo el tiempo de estar en la zona céntrica de Buenos Aires, de Capital Federal o Cava, bueno, ya se quedaban ahí y bueno, el traslado no era ya diario, ¿no? Hubo un movimiento, ¿no? Post pandemia o durante la pandemia, de que la gente quizás se sintió encerrada, centralizada y dijo, bueno, abrimos a nuevos horizontes. Mira, si bien los barrios cerrados tienen... Permiso, ¿eh? Sí, si bien los barrios cerrados siempre tuvieron primera residencia, en una época era más de segunda residencia, y todo lo que es segunda residencia, la Costa Atlántica, Bariloche, Villa Langostura y los barrios cerrados tuvieron un fuerte influjo durante la pandemia de gente que no tenía que ir todos los días al trabajo y encontraban lugares de buena conectividad, que los barrios cerrados tienen, un lugar donde poder trabajar y donde estar con sus hijos, digamos. Entonces ahí la pandemia obviamente que generó, digamos, un nuevo proceso de urbanización en estos barrios. ¿Lo planteás como una solución urbana? Lo planteó como, no, fue lo que pasó, o sea, soluciones urbanas hay un montón. Una de las que encontró la sociedad es esto, y muchos que tenían como segunda residencia optaron que sea la primera residencia, o gente que vivía en la ciudad y estaba encerrada en un departamento y no podía salir, encontró también los barrios cerrados un lugar donde poder habitar. ¿Quiénes viven hoy en los barrios cerrados o quiénes buscan hoy una propiedad en un barrio cerrado, Gonzalo? Tenés distintos tipos de demandas, digamos. Nosotros trabajamos mucho en Corredor Norte. Creemos también que se corrieron los umbrales, lo que antes era hasta Pilar o hasta Pacheco, hoy es hasta la Ruta 6, o sea, se van como pasó en Canning también. La pandemia aceleró el proceso migratorio, no es que no existía, sino que cuando mide uno la cantidad de habitantes en esas zonas, la aceleró.
Yo creo que hoy el cliente que busca ese tipo de barrios busca la comodidad de tener la ciudad de 5 minutos o de 15 minutos ahí, o sea, tener los colegios cerca, tener el comercio cerca, tener la oficina cerca y tener seguridad y planificación urbana. Ese es el cliente hoy, digamos. ¿Es la gente que viaja o gente que más bien No, trabaja no. de forma...? No, nosotros nuestro proceso igual de negocio y nuestro modelo de negocio es más de largo plazo. Nosotros tenemos barrios cerrados y tejidos urbanos con calles públicas, o sea, tenemos las dos con sus pros y sus contras, y ahí lo que vemos es que la comunidad se asienta, o sea, el que arranca yéndose a vivir a un barrio cerrado porque era segunda vivienda y después termina siendo primera, después esas generaciones crecen y sus hijos necesitan vivir cerca, entonces se desarrollan productos cerca de esos barrios cerrados. Esos chicos tienen que ir al colegio, necesitan una oficina, necesitan comercio, o sea, la población se va asentando en los lugares y así va creciendo demográficamente, digamos. ¿En Canning pasa igual? Bueno, mira, yo te escuchaba atentamente, coincido, pero quizás como es más chico, ¿no es cierto? Hoy, no, a ver, el último censo que fue en el 22 arrojó que en lo que es Canning, ¿no es cierto?, son, ponerle 150.000 habitantes, ¿sí? Después tenemos las arterias que lo componen, viste que Canning está dividido por 4 municipios, etcétera, ¿no? Digo porque si lo abro somos más, pero lo que es propiamente dicho de barrios privados seremos 150.000 habitantes. Entonces, la gente cuando el decisor de ir a vivir a un barrio privado, en principio coincido que es la seguridad, la tranquilidad y vivir en comunidad. Entonces, quizás en una pareja tipo, 2 hijos y un matrimonio, uno suele irse, o los dos, a Capital a trabajar, pero hoy los medios de locomoción son mucho más, o el auto, o comparten, o vas en la combi, y después sí coincido con vos que de pronto ya empiezan a armar oficinas ahí adentro, en lo que es la mujer o el marido directamente, dije, cada vez va menos al centro y empieza a focalizar o a poner un pie en lo que es la zona nuestra, en este caso Canning, que ya tenemos un montón de cosas, sistema de salud, antes tenías que irte al centro, hoy ya tenemos más de 6 colegios privados, entonces bueno, hace que cada vez te tengas que trasladar menos, pero en sí mucha gente se va todavía a Capital y vuelve a la hora que tiene que volver, tipo 6, 7, sí, como todo el mundo. Se fue también acotando, ¿no? El trabajo a distancia, quizás con el que salió la pandemia a este último tiempo, quizás, no sé, tenías 4 días desde casa, ahora tenés 2, como que se fue haciendo quizás. Creo que tiene que ver también con los servicios que se fueron generando alrededor de esas comunidades, digamos. Si vos tenés centro de salud, tenés educación, tenés posibilidad de oficinas y comercio, bueno, la necesidad de volver a Capital Federal es menor. Entonces, creo que primero va la comunidad, se asienta, y cuando se asienta se empieza a generar el derrame en el lugar, ¿no? Me gustaría hacer un parate acá de las preguntas que tengo prearmadas y preguntarle, ¿ustedes viven en barrios cerrados? Sí. ¿Paula? No. ¿Gonza? ¿Recomendarías vivir en barrio cerrado? ¿Por qué al que está del otro lado? ¿Por qué está bueno? ¿Qué disfrutás o qué vivís? Mira, no como para venderle, sino como para... No, te puedo hablar de mi experiencia personal, sin ir más lejos, más allá de que yo lo recontra recomiendo. Pero ¿por qué? Más allá, sin adentrarme en un tema económico, que si querés lo podemos hablar y compartir también, porque quizás es un mito. El tema es, para mí no es vivir en una casa, es vivir en un barrio donde me da un montón de prestaciones. En principio, como te digo, para mi familia lo puse en términos de seguridad, como primer motivo. Y después, en términos de amenities, lo que nosotros llamamos los servicios que tienen. Si nos ponemos a pensar que un barrio te da cancha de fútbol, tenis, gimnasio, algunos más, otros menos, pero de pronto tenés distintas actividades para los más chicos, tenés recreación, y la mayoría está cubierto por las expensas, y si no tenés arancelados algunos ítems, ¿sí? Cochera, entonces si yo hago todo eso y lo pongo en ítems, también es un costo que ya me lo está dando el barrio, donde puedo andar en bicicleta a cualquier hora y no tengo la psicosis. Hay tantas cosas que cuando uno te soltás esa mochila de la preocupación, me refiero en términos de tranquilidad, pongo en la balanza y digo, lo tengo todo. Después sigo trabajando porque trabajo todo el día. ¿Lo usás como artilugio de venta, tu propia experiencia? O sea, esa sensación que vos tenés de la traslado, no hablo de mí, pero la traslado porque realmente
Y eso que me costó, yo viví toda la vida, bueno, toda la vida no, yo hace 17 que vivo, pasa que soy grande, hace 17 años que vivo en Canning, y yo nací en Cava, ¿sí? Y mi colegio, mis hermanos y todo, pero... y me costó, ¿por qué? Porque Canning fue creciendo exponencialmente en los últimos años y sigue creciendo tanto, pero cuando yo fui y era ahí te medio... hago otro parate, esto es personal. A ver. El tránsito en Canning, todo lo que es la rotonda del Coto, ¿alivió un poco? ¿Ensancharon, terminaron el ensanche de lo que es la ruta para San Vicente o sigue en obra todo? No, ya está. Ya está, hace mucho que no vengo porque uno voy para ese lado, se ensanchó. No, ya más. tenés una vía para que va y otra que vuelve. Bien. Y después, como todo, cuando tenés hora pico... Se complica. Es como pasa en Panamericana. A ver, si yo tengo... Hoy vine acá en menos de 40 minutos, ¿sí? Entonces, o cualquier lado de Cava. Y... La vuelta la vas a tener complicada. O no, si fuera viernes lo pensaba. Si fuera viernes llego más tarde. Si es viernes, por ejemplo, te tenés que cuidar en esas horas cuando la gente vive lejos, y ahora también para vos, Gonza, para conectar con el que está del otro lado también. Empieza a analizar esos horarios de entrada, de salida, de volver un viernes 7 de la tarde, se hace complicado. No, sin lugar a dudas, y lo que pasa con nosotros lo que vemos es el cambio el corrimiento de ejes. Eso. El corrimiento de ejes de la población. Entonces, hoy lo que pasa, por ejemplo, en Pilar, es que hay tráfico entre los mismos puentes. Entonces, en la misma Panamericana, en la 8 o en la 9, hay tráfico, dependiendo del horario, en los mismos puentes. Entonces, ya no es solamente el que entra a Capital y se va de Capital, sino entre Vicente López o San Fernando y Benavides, digamos. El tráfico ya es de otro nivel, digamos. Y ahí voy directamente a vos, Fernando. Planificación, urbanismo, hay parámetros urbanísticos responsables, y te la voy a hacer la primera pregunta a vos. ¿O solo tienen intenciones de maximizar la rentabilidad cuando construyen los barrios? Mira, personal tuya, después abro para ellos. Pero personal. Los desarrolladores también que quieran maximizar, y todos desarrolladores también que quieran maximizar su ganancia. Ahí la lógica de la planificación, y la ciudad no es solamente lo residencial, sino todo el conjunto de cuestiones. Como señalaban recién con el tema del transporte, todavía hay una gran dependencia del trabajo en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual mucha de la gente que vive en esos barrios cerrados tiene que venir a la ciudad de Buenos Aires, y cuando uno transita la Panamericana, la Richieri y demás, ve que en las horas picos es muy difícil. La gente toma esa determinación en función de lo bueno que contaba ella que pasa cuando están allá, pero muchas veces tienen que estar una hora y media y demás. Bueno, ese ida y vuelta lo hace las personas que realizan, digamos, eso, con lo cual es una decisión familiar. Hay muchas veces la decisión está acotada también porque hay una ciudad que no logró densificarse con buena calidad, digamos, eso también es la contracara. Digo, cuando vos decís, no sé, tengo seguridad, bueno, si vos estás en un barrio y no tenés seguridad, capaz que optás, si el barrio tuviera seguridad, si tuviera buen espacio verde, o sea, también hay una ciudad que no planificó en otros lugares que permitió ese crecimiento, ¿se entiende? Y claro, a eso voy, desde su expansión. ¿Buscan una ciudad satélite o buscan integrar servicios, buscan integrar transporte? Mira, yo creo que es muy difícil de la lógica de cada barrio cerrado lograr la integración. Me parece que nace como algo residencial, que hay algunos que han logrado tener nombrada escuela, que es, digamos, el mayor avance, porque en algún momento los chicos tenían que trasladarse también mucho, entonces aparece el tema de la salud, aparecen en algunos lugares oficinas, pero termina siendo casi, no de educación y salud, pero el resto del trabajo algo marginal respecto a lo que es la cantidad de trabajo. El trabajo se sigue generando en las oficinas y demás, más allá del teletrabajo, con lo cual hay una movilidad muy fuerte. Y eso no es una crítica al barrio cerrado, sino a la conjunción de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, está creciendo sobre todo en el tercer anillo, o sea, en la parte externa, en la parte, digamos, de barrio cerrado, pero también en barrios vulnerables, con lo cual la gente no encuentra suelo disponible en la ciudad, más allá de que hay mucho, pero no lo encuentra, y encuentra en esos barrios el lugar donde expandirse. Desde el punto de vista urbano, es un desgaste de energía muy fuerte, porque el gasto de energía de ir de la ciudad a volver y demás, pero desde el punto de vista individual no es criticable, ¿se entiende lo que voy? O sea, pero sí de la planificación, es una ciudad, mira, nosotros tenemos como un cuadrito que dice alta densidad, buenos servicios. ¿Por qué? Porque vos necesitas una cantidad de personas para que lo puedan pagar esos servicios. Si vos tenés baja densidad, como tienen estos barrios, obviamente que hay un grupo que lo puede pagar y puede pagar esos servicios, pero no es masivo, ¿se entiende? Sí. Y genera así algunas trabas al crecimiento urbano en general, porque no solamente vive ahí la gente que compra y que tiene ahí, sino la gente que da los servicios, el jardinero, el plomero, la maestra que va a esa escuela, con lo cual tampoco están integrados y ahí también necesitan, digamos, estos contraflujos, y eso obviamente que termina siendo un gasto
de energía muy fuerte respecto a lo que tiende a lo que hoy se llama la ciudad de los 15 minutos que él mencionaba, o la ciudad compacta, que es el sistema de ciudad que hoy Naciones Unidas en adelante determina más óptimo. Dicho esto, no quita que en toda ciudad del mundo hay un porcentaje de barrios cerrados. En la Argentina creo que hubo una expansión muy fuerte que está más asociado al tema de la seguridad que a otros factores, digamos. El tema de la seguridad fuertemente caló al crecimiento de los barrios cerrados en la Argentina. Y ahí también, bueno, la falta de planificación de la seguridad en el área metropolitana, obviamente que es muy fuerte y termina siendo un contrapunto importante respecto a los barrios cerrados. ¿Coinciden con Fernando, Gonza? Sí, estamos de acuerdo. Nuestro modelo de negocio siempre incluye, no es solamente un barrio cerrado, sino nosotros pensamos en espacios comunes, en espacios públicos, en espacios semipúblicos. De hecho, en esto que yo te contaba, en Aires Vila, en Pilar, por ejemplo, que es un barrio que ya está hecho, tenés un barrio cerrado y después tenés un barrio que es abierto con calles públicas y un parque central que es semipúblico. Entonces, nosotros cuando vamos a una zona a desarrollar, lo pensamos integralmente. Ahora estamos trabajando en un distrito en Benavides y trabajamos con consultoras que nos estudian el comportamiento humano, las personas, las distintas comunidades que van ahí, y pensamos esto mismo, es decir, bueno, esta comunidad que está acá, que capaz no es el cliente tipo para el barrio cerrado, para el producto que estamos haciendo, pero le puede brindar servicio perfectamente. Entonces, y lo integramos con la seguridad y con la municipalidad para hacer algo en conjunto. No está pensado como un producto solamente, sino como intervenir el tejido urbano. Es la parte más difícil, me parece, ¿no? O contra Sí. lo que pelean quizás los barrios cerrados. A ver, yo creo, coincido con lo que dicen. Yo creo que la pregunta de muchos desarrollistas a la hora igualmente porque es una inversión el desarrollo también, entonces, pero no es solo que tenga éxito el barrio o vender una propiedad, en realidad es cuál es la necesidad del usuario, del cliente, del potencial cliente. Entonces yo creo que hoy todo el mundo, cualquiera que quiera hacer un desarrollo o cualquiera que quiera vender cualquier cosa, la pregunta es cuál es la necesidad hoy que tiene el usuario. Entonces, cuando hablamos de vivir en comunidad, no lo tomo en términos solamente de barrio privado o seguridad o bienestar, sino de un compendio que hoy a mí me ofrece el vivir ahí. Es tener, quizás, como hablaba, me traslado hoy cada vez menos para el trabajo, o aquel hombre o mujer que tiene que trasladarse a capital por el trabajo, pero hoy ya tenés, si antes yo venía hace 10 años para el centro de salud, hoy ya no vengo, para ir a un teatro lo encuentro en donde vivo, o el cine. Entonces, bueno, eso hace que también todo crezca, o como vos decías, el piletero o el jardinero o el trabajador mismo, que tenga, yo lo tomo más, el planeamiento es importantísimo que haya, porque el privado paga la obra, pero en realidad después el Estado nos tiene que acompañar, y es ahí donde pienso yo que es fundamental, en términos de líneas de colectivo, en todo lo que sea, que los accesos sean fáciles para poder llegar también para todos, no que sea todo o en auto o en combis privadas que a lo mejor a veces son un poco onerosas, ¿viste? Sí, te atienden, ¿no? Sí, claro. Es caro la movilización. ¿Qué pasa en materia de papeles y habilitaciones? ¿Hay barrios cerrados habilitados? ¿Hay barrios cerrados que no lo están? ¿Hay barrios cerrados que tienen problemas de escrituración de sus parcelas? ¿Están al tanto del tema? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué le pueden contar al que está del otro lado del ladrillo, Gonza? Hay de todo un poco. Cada municipio tiene su jurisprudencia, y después está la provincia de Buenos Aires como ente regulador, y es el que aprueba hoy los barrios cerrados en general. Después hay distintas estructuras societarias de cómo se arman los negocios, un fideicomiso al costo, un fideicomiso cerrado, o sea, hay distintas estructuras atrás de un desarrollo inmobiliario, de un barrio cerrado, que es el producto final que se ve, con mayores y menores garantías y seguridades. Creo que ahí también hay una responsabilidad del desarrollador de cumplir con las normas y de hacer las cosas como corresponde para que el cliente final después tenga la escritura. Después hay tiempos que no dependen solamente del desarrollador o solamente del privado, sino que tienen que ver con organismos estatales que requieren aprobaciones y tiempos, algunos más ágiles, otros menos ágiles, y creo que ahí es donde por un lado nosotros pensamos el producto para el cliente, pero pensamos el impacto en esa comunidad y cómo hacer que esa gente, no solamente la que va a vivir en el barrio cerrado, si es que es un barrio cerrado, porque no solo hacemos eso, viva mejor. Y eso es
necesariamente en conjunto con la municipalidad o el distrito que esté trabajando. Y no solo es en la alineación, en qué queremos que pase en esa parte de la ciudad o en esa parte del, sino en los tiempos. O sea, porque a veces los tiempos del privado no son los tiempos de, bueno, esto. O sea, sí, te pasa lo que pasó con la elección. No es lo mismo tenerlo 6 meses antes, no es lo mismo tener... los tiempos en Argentina a veces son muy largos o no están adecuados a lo que el mercado manda, ¿no? ¿Están combatiendo con alguna barrera o con alguna normativa que los perjudica o los trunca al momento de habilitar o de vender o de comercializar algún barrio? Lo que pasa es que en mi experiencia personal, a nosotros como inmobiliaria, cuando un desarrollo nos convoca para ofrecer o vender digamos un intangible, claro, nosotros en realidad nuestra responsabilidad es, yo no entro a vender lo que me dicen que tengo que vender. Primero averiguo, en realidad averiguamos bien, que esté preaprobado, cómo está inscrito ese proyecto. Porque después, en realidad, estoy metiendo en problemas a los clientes en forma exponencial, ¿viste? Y después no hay vuelta atrás. Y mi trabajo como inmobiliaria es, ya que vendo un intangible que está perfecto, es cerciorarme quién está detrás. Y para nosotros eso es fundamental, porque vender lo que está hecho, claro, es fácil, ya está hecho. Ahora, el problema es cuando yo tengo que vender un intangible, que en realidad no es un problema porque es un beneficio para el inversor. ¿Por qué? Porque le va a ganar por lo menos un 30% a esa inversión que hizo, pero mi trabajo en realidad seriamente es averiguar quién está detrás de ese desarrollo y que estén los papeles. Y después hay tiempos de preaprobación, aprobación y bueno, y después es lo que la municipal vaya indicando, pero más o menos eso después se escriturará. Un barrio privado más o menos está entre 5 a 10 años hasta que salga la escritura, pero son los plazos normales. Fer, ¿cómo inciden en la expansión estos barrios cerrados de la infraestructura pública? Hablo de rutas, redes de agua, energía, que terminan pagando todos los contribuyentes. Es que uno de los problemas graves de esto es que los barrios cerrados no están atados al sistema de infraestructura general. Ni los barrios cerrados, ni los barrios abiertos, ni el crecimiento de Gran Buenos Aires. Sí, servicios básicos. Claro, servicios básicos. Con lo cual, por un lado, los barrios cerrados tienen que cargar muchas veces con la infraestructura pública. Es decir, vos querés que llegar hasta allá, tenés que hacer la calle, tenés que hacer la ruta, tenés que poner la electricidad. Con lo cual, hay un sistema de cargas bastante raro, digamos, donde el privado que desarrolla tiene que hacer todo. Y por otro lado, ese sistema no está pensado, digamos, en una lógica global de planificación. Entonces, el primero que llega tiene que poner el resto se termina sumando, entonces vos hiciste, no sé, un barrio cerrado y el resto te quedó para barrio abierto, pero uno compró un lote. O sea, la planificación, y saco al privado, acá sí se tiene que hacer cargo el Estado, cuando no está planificado el crecimiento, entonces viene un loteador y dice, bueno, yo loteo y capaz que al lado tenés un campo que no lo quiere lotear, y entonces tenés las vaquitas a un lado, el desarrollador del otro, y se empieza a crecer el precio, entonces, pero el otro no quiere vender. Entonces, ese crecimiento desordenado, que es propio de la Argentina, y nosotros hicimos un estudio hace poco, donde la expansión de la mancha urbana en Argentina en todas las ciudades es muy fuerte respecto a la cantidad de población, digamos. Entonces, hay un valor fuerte que se valoriza, hay gente que quiere ir a vivir a esos lugares por las condiciones que recién hablaban, pero no hay una planificación que te lleve los servicios. Entonces, el que lo lleva como la última milla, o sea, y siempre es la última milla. Entonces, al final del día empieza a haber muchos barrios cerrados que utilizan, no sé, los regatas, entonces van todos, pero estaba pensado para un solo barrio, y termina habiendo 20, y si hubieran pensado para los 20, capaz que hacían 2 manos, 4 manos, y todos más felices. Entonces, hay una falta de infraestructura pública porque no estuvo pensado para eso. Ahora, ¿qué rol juegan los municipios, no? ¿Se favorecen porque hay más aportes en impuestos o subsidian indirectamente a la creación o a la formación de barrios privados? Mira, en términos generales, los municipios son actores, no digo pasivos, pero sí que terminan desarrollando individualmente, pero no tienen una lógica global. Hay algunos, Tigre hizo algo, Escobar hizo algo, bueno, estábamos hablando del caso del sur, que empiezan a buscar, digamos, algún... Pero en términos generales es como que es permiso por permiso, entonces no hay alguien general que está viendo qué está pasando, bueno, va a crecer, no sé, un 40% de la población como creció entre censo y censo, o un 400% en alguno, nadie lo está pensando. Entonces, cae... Yo estoy siguiendo mucho, salgo un poco de Ciudad de Buenos Aires, Villa Langostura. Sí. La Langostura está creciendo lo mismo y nadie lo prevé. Entonces de repente se corta la luz, no hay agua, y vos decís, che, y sin embargo los barrios cerrados y los barrios abiertos florecen por esto que estamos hablando de lugares de buena calidad de vida. Entonces vos tenés, por un lado, la expansión de buena calidad de vida y por otro lado, la poca planificación para la infraestructura y de servicios que termina siendo en muchos casos que el que va ahí tiene que pagar
más porque no está pensada esa planificación, lo paga más a veces en transporte, digamos. Claro. Si vos tenés una calle chiquita de tierra, bueno, y entonces ahí tenés, digamos, el trade-off entre lo que es la buena calidad de vida de esos barrios respecto a la infraestructura pública que esos barrios tienen. ¿Querés sumar algo más, Pau? Coincido al 100% en todo lo que dijo, sí, sí. ¿Qué rol juegan en el acceso norte los municipios? A ver, creo que coincido que el rol es más pasivo, o sea, siempre es el privado el que propone urbanizar o un master plan o un proyecto, y después tenés de todo en provincia de Buenos Aires. Creo que sí al privado se le carga un costo alto de infraestructura y de solucionar la infraestructura de acá y para el futuro. Y hoy en el contexto en el que estamos, el desarrollo inmobiliario no es un negocio que esté en su mejor momento. Entonces, eso traba, cuando hablábamos antes del aire, de cómo migra del usado al barrio privado. Bueno, el desarrollador no termina de acelerar porque el costo y la inversión que hay que hacer es muy alta y el riesgo es muy alto para hacerlo bien. ¿Cómo conviven hoy con el aumento del costo de construcción en los barrios cerrados? Me llegan muchos mensajes o hablo con gente que quizás compró, tuvo una oportunidad. Yo siempre digo que hay muchos barrios cerrados que se vendieron como una oportunidad por un lote bajo, de inversión, de intentar salir. Hay mucha gente hoy con lote que no puede construir. ¿Cómo afecta a los barrios cerrados el encarecimiento del metro de construcción? En principio, para el usuario o esa persona que quería construir, nosotros personalmente lo vimos como en un stand-by total. O sea, aquel que tenía el terreno o empezó con un sueño hace X años de decir, bueno, compraron el terreno, claro, y pensaban empezar a construir. Bueno, hoy es un tema importante que está cara la construcción. Entonces, ¿qué pasa? En términos de propiedad, si bien sigue siendo un atributo, pues son dos cosas distintas. Es decir, bueno, te haces tu casa tal como a vos te guste, no tiene comparación con comprarla hecha. Pero nosotros particularmente hemos visto un crecimiento en las casas ya construidas, usadas, por decirlo así, que creció la venta un montón. ¿Qué pasa en el norte? Lo mismo, creo que hay una distorsión de precios relativos. O sea, lo que pasaba antes, que la gente compraba un lote para construir y el sueño de la casa diseñada por uno mismo, que si vos lo ves ese fenómeno en el mundo es para una élite, sí, digamos. Me parece que en Argentina eso estaba distorsionado también antes, donde había parte de la población que accedía a ese sueño que tampoco era real, digamos, porque cuando ves el costo de construcción está más caro que antes, pero en términos relativos, cuando ves Chile, cuando ves Uruguay, cuando ves Latinoamérica, no está fuera de escala. Obviamente todavía faltan ajustar los precios, falta que la demanda acepte. Hoy la demanda está consumiendo usado, está consumiendo a estrenar y te después iba a consultar sobre eso. ¿Cómo está el precio del usado en relación, tanto en Canning como en zona norte, en relación a construir algo nuevo? Hay un desfasaje, ¿no?, de lo usado a lo nuevo, sobre todo acá en Capital Federal, no sé cómo es en los barrios cerrados. Bueno, nosotros, a ver, para darte un modelo, nosotros decimos básico a lo que es un 200 metros, estamos hablando de una casa, ¿verdad? Sí. Después en Canning creció muchísimo también todo lo que es condominios, que es una nueva opción de muchísima gente que ya no quiere hacerse cargo de la casa, de lo que eso implica, y ese es otro modelo de negocio, ¿verdad? Otra forma de vivir igual que un barrio, pero más tranquilo. Tenés todos los amenities y todo, pero no tenés que hacerte cargo de todo lo que implica tener una casa. Entonces, en términos de costos de una casa a construir, si hablamos de una casa de 200 metros, hoy la conseguís en Canning por lo menos de 200 metros total, son 150 cubiertos y ponerle 50 de expansión, vale semi, Canning, más o menos estás hablando de $250.000 hecha, ¿sí? Pensá que ya tenés el terreno en un barrio intermedio. Okay. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que pensar en un lote promedio, el más barato, $80.000, y después hacer una construcción, no me dan los números. ¿Entendés lo que digo? Entonces, ¿sí? Más o menos, después sí, me decís, bueno, tengo de nuevo, cada cliente tiene una necesidad distinta. Entonces, yo te hablo terrenos promedio, 80.000 en adelante, y después tengo terrenos un poco más alejados de lo que es de 40.000 con otro tipo de servicios, pero también en un barrio cerrado, de $40.000. Entiendo, ¿sí? Sí.
pero... Más alejado quizás de la capital federal, No, de más los alejado, accesos. siempre hablando de Canning, del corredor verde Canning-San Vicente, Entiendo. pero de pronto, donde todavía tenés gas envasado y no gas natural, que eso va a venir, pero bueno, hay que darle tiempo al barrio, entonces depende, si sos una pareja joven, que uno dice, bueno, estoy empezando, listo, o no tenés la arboleda que tiene un barrio, todo eso se paga, tiene un costo, ¿sí? Entonces vos querés una alta vegetación en un barrio ya instalado, que tiene vivienda hace más de 15 años, bueno, tiene un costo eso. Entonces, lo mínimo son $150.000 en adelante. ¿Quedaron muchas casas a media asta en construcción sin terminar? ¿Casas unifamiliares? Sí. No, yo creo que no, sí complejos y edificios. También el desarrollo inmobiliario hasta hace unos años estaba muy apuntado al inversor. El inversor que compraba un lote construía una casa y la vendía, y ahí había un negocio. Hoy ese negocio no existe más. Entonces el mercado inversor o el cliente inversor ya no está comprando los lotes o está comprando. Claro. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte en los condominios, porque si ves el mundo, ves Europa o ves Estados Unidos, la forma de desarrollarse en ese tipo de tejido urbano tiene que ver con condominios, donde tenés la facilidad o los servicios de seguridad, amenities y demás, pero no tenés el costo de una casa de tantos metros cuadrados. Entonces, creo que lo que pasó es que al acelerarse el costo de construcción, se acabó el negocio de inversor. Claro. Y cambia también el modelo de negocio de los desarrolladores. Nosotros hoy estamos desarrollando para el consumidor final, no para el inversor. Y antes desarrollábamos uno capaz desarrollaba con un ticket para que el inversor haga un negocio y entra y salga y demás. Bueno, hoy tiene más que ver con qué está queriendo esa comunidad, qué servicios necesita y qué producto y qué ticket, porque va a vivir ahí y porque necesita tener el producto que necesita. No lo ve como un producto para hacer un negocio, como una inversión. Paula habló de números promedios, de un lote en $80.000, de ahí para arriba, para abajo. ¿Cómo es en Pilar o en Mirá, zona norte? Nosotros tenemos un producto en Cardales que es un producto distinto. Es el momento para vender algo, para aprovechar, para recomendar, para aconsejar. Por eso para mí tiene que ver con el producto que hagas y a dónde está pensado. Nuestro producto está pensado en segunda vivienda y el ticket más bajo es de $110.000 para adelante. Está pensado en segunda vivienda, es en Cardales, es otra atmósfera y demás. Pero la contracara es que nosotros estamos haciendo en Benavides condominios y en otros lugares, pensando condominios de volumen, y el ticket es mucho menor. O sea, si vos haces una casa en Cardales, terminás teniendo un ticket de $350.000 a $400.000 para terminar tu casa terminada, y en un condominio te compras una casa por $250.000, con las mismas facilidades, distinto, con otra. Entonces son dos mercados distintos, pero son dos consumidores distintos. El que busca una segunda vivienda porque tiene poder adquisitivo y lo sigue teniendo y la va a buscar y la compra, y el que no y quedó ahí en el medio de la segunda vivienda o de las ganas de hacerse su propia casa, y un condominio le soluciona gran parte de ese problema. ¿Qué pasa con las expensas? ¿Aumentan, van de la mano de la inflación, aumentan un poco más de lo que es la inflación? ¿Están infladas las expensas? ¿La gente las puede pagar? Bueno, ¿Hay siempre conflictos? hay un mito con respecto, en mi opinión personal, ¿no?, con el tema de las expensas en los barrios privados, que uno dice, ya son carísimas. Hoy es caro, digamos, vivir en un 2 ambientes en cualquier lado y no pagas menos de $100.000 de expensas. Entonces, a la hora de tener en un barrio con todas las prestaciones que comentamos hace un rato, pagar 400, 600, 1.000 pesos, no, digamos, no pago un gimnasio. Entonces te lo voy a poner así: si uno paga 500.000 o 600.000 pesos, pero tengo casi todo incluido, bueno, para mí sigue siendo beneficioso. Ahora, hay que poner el foco en que saber que la gran mayoría, entre el 60 y 70%, se lo lleva a la parte de seguridad, en las expensas. Entonces, después hay desfasajes o malversaciones si alguien no manejó bien la economía, pero eso es aparte, ¿no?, de cada barrio o de cada administración. Ella habla de Canning, me imagino también que debe ser diferente en Cardales, en esto que decís de segunda vivienda. ¿También las expensas es un problema? ¿No lo es? Siempre son un problema. También trato de darle coyuntura, pero estamos acostumbrados en Argentina donde los servicios no pesaban en la cuenta final de mes, y estamos yendo, o parecería que estamos yendo a un lugar donde la energía vale, donde el gas hay que pagarlo, donde el agua hay que pagar. Entonces,
se sinceran precios relativos que antes no existían, y después tiene que ver, coincido, con los servicios que dé el barrio y con el cliente ese final. O sea, si es un cliente inversor, capaz le parece caro. Si es un cliente que entiende los servicios y el producto que le estás dando y lo valora, lo paga. Tiene, por lo menos desde el punto de vista del desarrollador, tiene que ver con ser claro con qué producto y qué servicio y ver si el cliente lo acepta o no. Digamos. Me gustaría cerrar con vos, Fer, con el impacto ambiental de estos barrios cerrados, si están preparados para afrontar riesgos de inundaciones, cambios ambientales. Por un lado, déjame decir algo que dijo de los condominios. A ver, acércate un poquito al micrófono. Algo dijo de los condominios que está bueno, que es, hay una visión urbana ahí de un ayornamiento respecto a la ciudad, con lo cual una cosa es un barrio cerrado con un lote enorme y otra cosa es estos condominios que buscan tener conexiones más urbanas. De hecho, muchos de los desarrolladores eran desarrolladores del eje norte de la Ciudad de Buenos Aires que hoy se están yendo allá, con lo cual ahí habría que ver también el impacto hacia la ciudad, una ciudad que le cuesta construir respecto a eso. Dicho esto, el impacto ambiental es muy fuerte y lo sabemos, y respecto a las inundaciones, digamos, ahí hablaban un tema de que escriturar un barrio tarda entre 7 y 10 años. La verdad que la provincia de Buenos Aires, pero pasa en casi todo el país, no está muy claro el sistema. Digamos, la otra vez hicimos un juego con desarrolladores, cómo tenía que hacer para aprobar un barrio cerrado o un barrio en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que nadie sabía bien cómo hacerlo, con lo cual tenés que pasar por la entidad del agua, por la entidad y con otro problema, casi nadie, recién en La Plata hubo 2 casos, nunca se fueron para atrás esos desarrollos, porque si vos lo haces mal tenés que volver para atrás. Entonces vos tenés un problema que vos es el impacto ambiental de tu barrio cerrado, que puede ser bueno, pero el impacto ambiental de cómo da en una cuenca nunca se estudió. Entonces hay barrios cerrados que están muy bien, pero que quizás taponan el río Reconquista, pero que no es un tema de ese barrio, sino es un tema de la planificación general. Entonces vos ves lugares que antes no se inundaban, que hoy se inundan, que tienen que ver con ese desarrollo y ese crecimiento de la mancha urbana. Barrios abiertos y cerrados, digamos, ahí van todos igual, de no tener una planificación, y entonces el impacto ambiental es muy fuerte. La otra vez, hace poco se inundó Campana, sí, y el barrio que se inundó no tenía que ver con ese barrio, sino tenía que ver con un barrio que se hizo y con una empresa que se hizo más arriba. Entonces, esos dos, que el impacto ambiental le daba bien, porque ahí no se iba a inundar porque lo cumplieron, terminando perjudicando el resto de la cuenca. Y hay un tema muy fuerte de analizar las cuencas, que lamentablemente no se analizan y que terminan impactando muchas veces en el propio barrio, pero también en otros barrios que antes no se inundaban y que producto de este cambio de la dinámica urbana, que vuelvo a decir, en términos de suelo es muy fuerte, digamos, la cantidad de suelo que utilizan y de movimiento de suelo que se generan cada vez que hay uno de estos desarrollos. Digo, el caso paradigmático es Nordelta, que era suelo bajo y que urbanizó todo eso con movimiento de suelo durante más de 20 años, entonces vos tenés ahí un cambio de dinámica de cuenca muy fuerte. Bueno, ese cambio obviamente que impacta en el ambiente muy fuerte. Me gustaría cerrar el debate, el programa de hoy, con un minuto de cada uno, con un consejo, con una reflexión. De parte tuya, Gonza, arrancamos por vos. Si querés, directo a cámara, para el que está del otro lado del ladrillo, que te escuche y que, bueno, no sé, como te digo, un consejo, una reflexión, un reto, una crítica, lo que vos quieras. Bueno, para mí tenemos un desafío como desarrolladores y como nación de pensar la Argentina mejor y pensar que no solamente es un negocio y no solo el público tiene la responsabilidad, sino que todos somos responsables de las decisiones que tomamos y que para que esto vaya a buen puerto y salga bien, todos tenemos que hacer las cosas bien en la cadena. Pau. Bueno, yo aprovecho este espacio para invitarlos a los que no conocen a que vengan a Canning, sea para pasear, porque hoy está creciendo un montón. Es un corredor que te ofrece de todo, desde gastronomía, para pasarla bien, cine, teatro y demás, e inversiones, porque vas a tener rentabilidad. Y sobre todo, una cosita más, que a mí lo que más me gusta de Canning, no importa de hablar cualquier barrio, es que va llegando y es un placer. Realmente no hay zonas de asentamiento, está creciendo, no está tan cuidado en lo que es la belleza, pero todo lo que tenemos a su alrededor realmente es muy lindo y estamos a solo 40 minutos de Cava y está bárbaro para vivir y para estar. Gracias, Pau. Fer. El desafío de pensar los barrios cerrados en el complejo de la ciudad, digamos. Eso es una cuenta pendiente que tiene el urbanismo en Argentina, en el área metropolitana sobre todo, y la gestión pública, de repensar el espacio que ocupan los barrios cerrados, los barrios abiertos, los barrios populares, en un entramado total y no pensar uno por uno, sino pensarlo en un conjunto urbano, y me parece que ahí está el desafío que se viene. Bueno, ya aplauso para todos. Cerramos un nuevo programa, un nuevo capítulo, una nueva charla. ¿Te secaste? No, una mosca. Un nuevo capítulo de Ladrillo en el aire de YouTube. Pulgar arriba, campanita. Nos vemos la próxima. Chau. Gracias.